Un vistazo al libro de Dios, y hoy día vamos a hacer un vistazo al libro de Tito. Y he puesto como título: más vale que defendamos nuestra fe. Fíjese usted, y usted se va a dar cuenta por qué puse este título. Bueno, la mayoría de los críticos consideran que el que escribió esta epístola fue el apóstol Pablo, y esto es debido a la evidencia histórica, pero también a la evidencia interna de cómo está escrito este libro. El destinatario, desde luego, es Tito, al cual el apóstol Pablo llama un verdadero hijo en la fe. Miren, qué definición más extraordinaria, un verdadero hijo en la fe. Se calcula, los estudiosos dicen que se escribió alrededor del año 66 después de Cristo, de esta era, y el propósito de escribir Pablo esta epístola o esta carta es similar a cuando escribe primera y segunda de Timoteo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo en Timoteo? Era aconsejar y exhortar pues a Timoteo, ¿no? Para que sepa cómo conducirse en la obra. Y acá en Tito es de manera similar, pero adiciona algo. Le adiciona cómo administrar la iglesia. Así que el apóstol Pablo, mediante esta carta, está, por ejemplo, aconsejando para que escojas un líder. Estas son las cualidades que debería tener ese líder. En otras palabras, Pablo le está diciendo: no puedes escoger a cualquiera. Tienes que fijarte muy bien a quién vas a escoger. No porque busques un líder que sea perfecto, porque no lo hay, pero sí que tenga ciertas cualidades, pero también ciertas características de carácter sobre todo. Y también ahí mismo en la carta lo anima a que regrese a Nicópolis para visitarlo. Y esto nos da una idea de que aún Pablo entiende que necesitaba seguir discipulando a Tito, mientras él iba creciendo pues en la gracia del Señor. Así que tenemos que entender que esta carta, cuando en el versículo 1, el capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, le dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Con esta introducción, imagínense que Tito era el receptor de la carta, que lo leyera Tito dijo: uff, que el apóstol me está reconociendo de verdad. O sea, es algo no para sentirse wow, no, sino para... Creo que Dios ha obrado conmigo. Creo que Dios ha marcado su gracia en mi vida, y es la razón por la que Él se está expresando así. La isla de Creta, donde Pablo había dejado a su hijo, no como Timoteo, pero a Tito, vamos a decir, para dirigir esta iglesia, básicamente estaba habitada por nativos de la isla, pero también por judíos quienes no conocían la verdad del evangelio. Eso, como sabemos, pues en el versículo 12 al 14 del capítulo 1 es como menciona. Pero ¿saben una cosa? La situación en Creta era un poco desalentadora. ¿Por qué era desalentadora? Les voy a decir brevemente: porque había religión por un lado, por otro lado, por otro lado. Por todos lados donde se veía había religión, pero había poca relación entre la relación y la vida diaria. Es decir, que lo que hablaban de su religión no iba acorde a la práctica diaria. No sé si le parece familiar esto en algunos casos. Entonces, este pueblo, ¿verdad?, observa algunas características principales de ellos. Dice en el versículo 16 y el capítulo 1, dice: profesan conocer a Dios. Fíjese esto: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Miren, tenían su religión, pero sus acciones decían que no tenían religión, que no tenían ese conocimiento de Dios, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Porque si alguien no conoce verdaderamente a Dios, no puede hacer ninguna obra buena. Es decir, era un pueblo, en primer lugar, legalista. También era profesante, es decir, que profesaban conocer a Dios. Y yo creo que se parece un poco acá, ¿no?
Todo el mundo dice que conoce de Dios, que sabe de Dios y todo, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero además era pagano. Había evidencia de religión por diferentes lugares. Sin embargo, en su vida diaria, ¿sabe qué? No estaba siendo afectada por ese Dios que decían conocer. Porque cuando verdaderamente tú conoces a Dios, tu vida tiene que ser impactada por ese Dios extraordinario. Y Pablo siente la responsabilidad de seguir discipulando a Tito. ¿Para qué? Para que no se vaya a quedar en el camino, porque el pastor también necesita ese aliento. Él quería discipularlo para alentarlo y a que forme líderes dentro de la iglesia de Creta. De tal manera que si un día Tito faltaba, había líderes sólidamente formados a través del consejo que el apóstol Pablo le estaba dando. Así que no solamente hizo o instruyó para que formara líderes, sino también lo anima para que Tito desarrollara o creciera en esa fe puesta en Cristo. Así que sus instrucciones de Pablo era importante porque no solamente lo dirigía a un hombre, sino a hombres y a mujeres, como lo vemos ahí en el capítulo 2. Por ejemplo, que las mujeres mayores que puedan enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Las mujeres mayores tienen que hacer esto. Este es básicamente un breve resumen, pero yo quiero desarrollar algunos versículos de esta corta carta. Tiene apenas 3 capítulos, o sea, es bastante corta. Vamos al versículo 5 al 9 del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos. Aquí se utiliza la palabra presbítero. Ancianos es presbítero u obispo. En cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Es decir, que no sea tranza. Es lo que está diciendo. No amante de ganancias deshonestas, sino, ahora viene la otra cara de la tortilla, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué significa? Dominio propio. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Fiel, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Es decir, no lo desecha, sino que lo retiene. No dice, no, yo ya sé eso, pero yo creo que no está bien. Y yo pienso y comienza. No debe ser así. Cuando hay alguien que mete cizaña y que quiere repuntar, ¿verdad?, con lo que se enseña dentro de la iglesia, ese no es bueno para líder. Porque a todo le va a buscar un pero, ¿no? Entonces las palabras de presbítero u obispo, ¿no?, que es la que estaba diciendo aquí, pues se utilizan muy pocos en el lenguaje a estos tiempos. Pero esa palabra se utiliza para aquella persona, aquel hombre que realiza diversas funciones eclesiásticas dentro del liderazgo. Podríamos decir un ministro del evangelio dentro de la iglesia, podríamos llamarlo así. Entonces, siempre aquellas personas que tienen que realizar una función importante, como es el cuidado de la iglesia, ¿saben qué? Se debe tener mucho cuidado a quien se le delega. Afortunadamente, hermanos, la palabra ofrece siempre pautas a fin de que la iglesia no se equivoque en esta tarea. Algunos se enojarán, otros dirán, es que yo no estoy de acuerdo, pero esas son meras opiniones. Recuerde siempre,
Cuando el Señor dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Es decir, que Él sabe más que nosotros. Nosotros no podemos estar de acuerdo, pero como Él es más sabio que nosotros, Él tiene siempre la razón. Y aunque a nosotros no nos guste, aquí está enmarcada en su palabra cómo se debe elegir a esos líderes. En esta ocasión Pablo menciona cuáles son los requisitos visibles de aquellos que en algún momento van a desempeñar liderazgo dentro de la iglesia. Por ejemplo, fíjense, hay varias áreas. En el área familiar dice que el ministro sea marido de una sola mujer. Eso significa que también que su mirada sea para una sola mujer. Que no sea ojito alegre. Que tenga la esposa y esté mirando de repente a la hermanita o de repente afuera, ¿no? En la calle a otro, ¿no? No, una sola mujer. Habla de aquel amor único que se tiene por la esposa. Por ese respeto que debe tener a esa única mujer. Porque cuando el hombre decide decirle sí a tu esposa, le está diciendo no a todas las demás mujeres. Con respecto a sus hijos, que sean creyentes, que no estén acusados de disolución o de libertinaje, que demuestren ser creyentes fieles, que no estén acusados de rebeldía, es decir, que sean acusados de tener una doctrina o otras cosas. No, yo voy aquí, yo voy por allá. Tenerlos en sujeción, que no sean contumaces o que no sean rebeldes los hijos. Y alguien dirá, pero si mi hijo ya crece, tiene 20, 30 años, no, pues es otro rollo, porque ella tiene su independencia, ¿no? Tú lo criaste dentro de tus posibilidades, tienes que criarlo dentro de lo que es los caminos del Señor, de acuerdo a la sana enseñanza. Entonces eso es en cuanto a la parte familiar. Pero también dice en el área de las relaciones, porque es lo que acabamos de leer en el versículo 7. La gente tiene que ver una persona, dice, que no sea soberbia, que no sea autocomplaciente, es decir, que todo lo haga para complacerse a sí mismo. Es que yo quiero ser pastor, para que, no lo dice, pero es su objetivo, para que me digan pastor, para que me reconozcan, porque yo soy el siervo del Señor. Autocomplaciente consigo mismo. ¿Conoce gente así? Ahora con el Facebook es más evidencia, ¿no? De esas cosas. No dado al vino, no incitando al mal a los demás, no pendenciero. No, es decir, no está, te hacen una y estás para responderle. No codicioso de ganancias deshonestas. Voy a pintar ese coche que tengo y lo voy a vender como nuevo. Pero sabes que le está fallando la transmisión. No lo puedes vender como nuevo. O choque, pérdida total, y lo compraste y le dieron, lo llevaste a un lugar para que lo pintaran y pareciera nuevo. Y lo vas vendiendo como nuevo. Esas son ganancias deshonestas. O cuando estás incitando que la gente dé dinero por algún propósito errado o mentiroso, que no es verdad lo que estás diciendo. Son ganancias deshonestas. Es decir, ¿saben otras maneras? Que se están aprovechando de los demás. Ese no sirve para líder. Fíjense, en todas las áreas que ven, ¿no? Tanto en la parte familiar, pero también en el área que tiene que ver con las relaciones con otras personas. Pero no se queda así, va a una tercera área, es en el área de su persona. La gente tiene que ver en él una persona amante de lo bueno, que ama lo bueno. Una persona sobria, una persona sensata, una persona justa, no injustos. Pero a veces a las personas no les gusta que uno sea justo. Quieren que le dé la razón aunque no tenga. Y hay gente que dice, si no me da la razón yo me voy de la iglesia. Fíjense ustedes. Porque lo que quieren, ¿qué cosa es? ¿Justicia? Evidentemente no. Lo que quieren es imponer su razón antes de someterse a lo que la palabra del Señor dice.
Pero tiene que ser santo también esta persona. Y además tener dominio propio, dueña de sí mismo, que toma decisiones no por el momento, no porque una circunstancia pasó, no porque de repente lo hicieron enojar, porque puede ser santo y también enojarse, pero no pecar. ¿Sí entienden? Eso es posible. ¿Qué más? En el área de sus funciones, la gente tiene que ver en alguien que es retenedor de la palabra fiel. No es que se le enseña una cosa y cuando tiene la oportunidad de enseñar, él enseña lo que él cree. No, ese no es bueno para ser líder. Retenedor de la palabra fiel. O sea, tiene que, si viene acá y en algún momento tiene la oportunidad de enseñar, ¿qué palabra tiene que ser? La misma que se le está enseñando, que se ajusta a la palabra, a la Biblia. No es que cuando él tiene la oportunidad de enseñar, él enseña lo que cree, lo que piensa. No, eso no es así. Ese no es bueno para ser líder. Miren en todo lo que Pablo está. Que pueda exhortar también con sana enseñanza. Ahí está en el pasaje que acabamos de leer. Que pueda convencer y redarguir a los que contradicen. Bueno, tú contradices, pero mira, la Biblia dice esto, con argumentos de la palabra. Así que en estas áreas, hermanos, que son visibles a los demás, se requiere pues un testimonio irreprochable de aquel que dice que es enviado por Dios. Irreprochable. Es decir, que nadie tenga de qué acusarle. Y en algunas oportunidades anteriores les he dado algunos ejemplos. Alguien, por ejemplo, que está acá en la iglesia encubierto, ¿verdad? Y comienza a meter chismes por aquí, por allá, y se quiere llevar allá a un grupo, porque él es el pastor, tiene el llamado, y agarra y convence a unos cuantos. Yo pregunto, ¿será una persona irreprochable? Es decir, una persona irreprochable es aquel que nadie puede acusarle que hizo algo malo. ¿Será una persona irreprochable esa persona? ¿Se dan cuenta? No sirve para líder. Irreprochable. Es decir, nosotros tenemos que entender que este es un asunto delicado. ¿Por qué es un asunto delicado? Porque la credibilidad de la iglesia descansa en la credibilidad de sus ministros. ¿Sí comprendieron? Por eso Pablo se esfuerza en ser muy claro. Versículo 10 al 16 del capítulo 1. Aquí vamos a ver las consecuencias de no defender la fe. ¿Estamos listos? Versículo 10. Lo leemos todos. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, los judíos, a quienes es preciso tapar la boca. Mire, Pablo está hablando grueso, hermanos. A quien es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosas. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, mandamiento, muy claro, pareciera que Pablo está hablando en estos tiempos, ¿no? Que muchos van y tratan de convencer con sus propias palabras, con sus propios argumentos. Fíjese usted, todas las cosas que dice son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. No, lo que enseñan ahí, no es cierto, no es verdad. ¿Por qué algunos dicen, no es cierto y no es verdad lo que enseñan? Porque están corrompidos, la misma palabra lo dice.
Fíjese usted, ¿no? Pareciera que Pablo está vivito ahorita, ¿no? Y escribiendo ahorita estos momentos. ¿No les da no les da esa idea, esa impresión? O sea, qué contundente, ¿no? Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Más vale, hermanos, que defendamos nuestra fe. Porque de no hacerlo, aquellos que han sido encomendados a nuestro cuidado, hablo de liderazgo básicamente en este caso, van a sufrir graves consecuencias. Si no defendemos nuestra fe, la gente por quien Cristo murió va a ser engañada. La gente es susceptible de ser engañada. Cuando se trata de un asunto espiritual, ¿verdad? Muchas veces porque lo ven con su carita de, dicen, tienen cara de piedad, apariencia de piedad. ¿Sí recuerdan ustedes? Tienen apariencia de piedad, parecen la pura verdad. Y pueden ir con su Biblia y muy espirituales y todo el rollo, ¿verdad? No. Pero muchos por eso se dejan engañar. ¿Por qué? Porque somos susceptibles a ello. Pero también, ¿sabe qué? La gente es susceptible a ser engañada cuando está pasando algunas dificultades. Está pasando algunas dificultades y van y dicen, es que el pastor no te visita, ¿no? ¿Verdad que no? No, ese pastor que no sirve para nada. Yo te voy a visitar, mira, yo le voy a... Y comienza, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo la astucia del enemigo usa a gente así? Gente que aún muchas veces están dentro de las iglesias. Es interesante, ¿no? Que vayan y digan, no, es que el Señor me dijo, el Señor me llamó, el Señor aquel, el Señor lo otro. Nosotros tenemos pues una experiencia particular, realmente varias, pero puedo contar una desde cuando nosotros iniciamos. A nosotros en la primera lugar donde estábamos, prácticamente nos echaron de ahí, porque nos dijeron que pues tenían llamado de Dios y que necesitaban el espacio para que ellos crecieran, para que ellos se desarrollaran, porque Dios los había llamado, que había muchas familias que iban a llegar. Y entonces dije, entonces no llegan porque nosotros estamos siendo de estorbo. Sí, me dijo. O sea, éramos el estorbo nosotros. Ay, perdón, le dije, pues no, danos oportunidad para, ¿cuánto tiempo? 3 meses mínimo para buscar un local. No, ese es demasiado tiempo, la gente se va a perder, me dijo. Así me dijeron, la gente se va a perder. Y yo me sentía mal para que la gente se pierda, hermanos, por mi culpa. Pedí por misericordia, aunque sea 1 mes, para poder buscar el lugar, porque es complicado en la zona donde estábamos, muy complicado de hecho encontrar lugares, si usted lo sabe. No hay lugares grandes como para poder alquilar. Y entonces me dieron poco tiempo, no recuerdo si llegamos a 1 mes o 15 días. Y nos despedimos en buena manera, que así va a ser. Cuando retorna al ratito, me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir mañana mismo. ¿Cómo? Sí. Mañana mismo. Hablé acá con mi esposa y dice que te tienes que ir mañana mismo. Nosotros vamos a dejar abierto mañana que vamos a trabajar y cuando regresemos no queremos encontrar nada de ustedes. Y nos echaron, hermanos. Pero Dios ya tenía preparado el lugar que es donde hemos estado antes de venir para acá. Dios tiene preparado todo. No sé si usted se da cuenta. Pasa una situación, una circunstancia y parece que, wow. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando Dios ya tiene preparado el otro lugar. Y así nos salimos. Lamentablemente esta persona que dijo que tenía llamado de Dios, yo lo estoy dudando porque ya pasaron 8 años, los mismos tiempos que tenemos nosotros, y pues sigue con 4 personas. Ese es cuando alguien, la soberbia le gana. Y muchas veces va y por dificultades que está, no, mira, ese pastor no sirve, y comienza. Es más, visitaron incluso a algunos hermanos que se congregaban con nosotros para querer llevárselo. Algunos se fueron por unos días y tuvieron que regresar.
No porque nosotros tuviéramos ahí a la expectativa, no sabíamos, pero Dios conocía. Y Dios cuida a su iglesia siempre. Y eso es lo extraordinario. Y por eso debemos tener cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. Es que Dios me llamó. No dudo que llame Dios, si no, no me hubiera llamado a mí. Yo creo que muchos también. Y muchas veces van con cierto tipo de engaños. En el caso de los tiempos de Pablo, el engaño, ¿sabe cuál era? La circuncisión. Sí, está bien que tú vayas con Cristo, pero necesitas circuncidarte. Y son caracterizados como vanidades, algo vano. ¿Qué es algo vano? Es algo vacío, es algo inútil. Así que las vanidades que se predican hoy dejan ver el grado de desvarío que tiene la gente en estos momentos. Perdón. La recomendación entonces que el apóstol Pablo hace en estos casos es la existencia de líderes que sean ministros verdaderos, como retenedores de la palabra fiel, que exhorten con sana enseñanza y que convenzan, que convenzan a los que contradicen. Hermanos, si nosotros no defendemos nuestra fe, la gente por quien Cristo murió se va a ser usada como mercadería barata. ¿Por qué? Quiero que recuerde que el mercado de la religión no es algo nuevo. El mercado de la palabra es algo que siempre se ha tratado de manipular. ¿Para qué? Para convencer a uno, a otro y a aquello. Manipular implica que torcer las escrituras. Pero también es robar el dinero de la gente. Yo voy a estar bien con las personas solamente para que... Y yo voy por ejemplo con el hermano y lo voy a hacer bien mi amigo y todo. Pero porque sé que tiene un buen trabajo. Y le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Me falta para esto, me falta para aquello. Y él, un hombre de Dios, no puede estar ahí, no soltándome la lana, o sea... ¿Se imaginan ustedes ese cuadro? Torciendo la palabra para robar el dinero de la gente. Y de eso hay mucho. Muchos se acercan incluso y tenemos conocimiento, ¿no? Hay iglesias completas de pastores que han torcido la palabra. ¿Para qué? Para trasquilar a las ovejas. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias? La otra consecuencia es que trastornan casas enteras, es decir, familias completas. La palabra trastornar da la idea de ese mal que están causando, hermanos. Lo están trastornando, lo están confundiendo. El cáncer realmente es muy amplio, contamina familias completas. Y eso, algo que está contaminado, ¿qué va a suceder? Va a destruir a la familia. Implica perder el esfuerzo que se hizo por ganarles. Si bien es cierto, la persona no se pierde, porque si es salvo no se va a perder, pero de repente va a irse como el hijo pródigo, porque va a estar confundido. Esta persona lo confundió, no se va a perder. Pero imagínense, ¿qué va a suceder, hermanos? Se va a alejar, se va a resfriar, ¿verdad? O sea, todas esas consecuencias, producto de esto, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que estar listos para poder defender nuestra fe. ¿Qué cosa es nuestra fe? Es el conjunto de enseñanzas, nuestra doctrina. Frente a cualquiera que se quiera allí, ¿cómo se llama? Permear para poder sacar provecho. A eso nos está llamando Pablo. La exhortación de Pablo es correspondiente al grado de maldad. A ellos dice, es preciso taparles la boca. Ojo, no implica violencia, ¿no? Aquí utiliza una palabra que implica silenciarlo, pero con la razón. Realmente es una expresión bastante fuerte que señala nuestra responsabilidad de tener que llamarlo a cuentas, tener que decirle, mira, las cosas no son como tú estás diciendo. La Biblia dice esto, aquello y lo otro, ¿no?
poner claro. Tenemos que nosotros hacerlo. Si no defendemos nuestra fe, la gente por quien Cristo murió se va a apartar de la verdad. Ojo, no se va a perder, se va a apartar de la verdad. Pero cuánto dolor le va a traer, aunque al final retorne como el hijo pródigo. Pero fíjense, ¿por qué tiene que pasar estas cosas? ¿Por qué será que coincide Tito con el día de hoy? ¿Será una mera coincidencia? ¿O será que Dios ya tenía preparado todo esto y que nosotros seamos capaces de abrir nuestro entendimiento, de poder ser capaces de comprender? Ahora, Pablo menciona aquí varios niveles de apartarse de la verdad. En primer lugar, habla de los que contradicen la verdad. No, lo que se enseña ahí no es cierto. Y mira, porque no sé qué y que no sé cuánto. ¿Contradicen la verdad? Ese es un nivel. El otro nivel es los que usan la enseñanza de la verdad como medio de ganancia deshonesta. Y es otro nivel. Y hay otro nivel todavía, los corrompidos e incrédulos que no creen en ninguna verdad. Este es el versículo 15, es lo que acabamos de leer. Solamente estoy desarrollando un poco, brevemente. Entonces, apartarse de la verdad implica, ¿sabe qué? Apartarse de Dios. Apartarse de la verdad significa apartarse del Dios verdadero. Y cuando eso sucede, la iglesia está perdiendo su misión. La obra de Dios se queda frustrada y la gente se mete y se hunde en su ignorancia. Pablo está muy directo. La exhortación de Pablo es reprendedlo con toda autoridad. En el 2:15 es lo que dice. En primera instancia dijo convencer o redarguir. Luego dice reprenderlo. El propósito es que ellos lleguen a ser sanos en la fe. Es decir, defender la fe es una responsabilidad que la iglesia en general no puede evadir. Necesitamos nosotros defender la fe, defender la Biblia, las enseñanzas, nuestras enseñanzas, la doctrina en la que nosotros hemos sido cimentados. Si no lo hacemos, la gente va a ser engañada. Incluso algunos de ustedes que son nuevos pueden ser engañados. Y la gente, los cristianos van a ser usados como mercancía y la gente se va a apartar de la verdad. Por eso es que Pablo insiste en cómo tenemos que ser nosotros. Vamos al capítulo 3, versículo 1 al 11. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Fíjese, en otro tiempo, te reconocen, éramos necios, ya no lo somos. Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros como abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza,
para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, retíralo de la iglesia, sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. No fue la iglesia cuando puso disciplina y lo sacó de la iglesia la que lo condenó. Él mismo se condenó con sus acciones. Los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras, dice el versículo 8. La gente que vive, muchas veces vivimos expuestos a diferentes propuestas religiosas. Tenemos que entender que no todo el que tiene una Biblia en la mano o sabe unos cuantos versículos es verdad o es verdadero. La cuestión de fondo es en qué medida esas propuestas, incluyendo la del Evangelio, traerán un cambio real a las vidas de las personas. Porque si cada persona tiene su religión, pero no hay un cambio, no hay un impacto, no tiene mucho sentido. El Evangelio viene a cambiar todas las cosas. Como el Señor Jesucristo dijo, solo el árbol bueno da buenos frutos. La exhortación que el apóstol Pablo hace a los creyentes de dar buenos frutos se debe no a sus esfuerzos, se debe a la obra del Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tenemos nosotros la capacidad de dar buenos frutos. No es que nosotros ya somos muy bonitos y que ahora sí somos buena onda. No, nada de eso. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos capacita para dar esos buenos frutos. Entonces, la obra de Dios en una persona, mis amados hermanos, es la única alternativa para inclinar la conducta hacia lo bueno. Muchos van, por ejemplo, tienen problemas con las drogas, los llevan a lugares donde los internan, ¿verdad? Un tiempo y dicen, yo ya estoy limpio, ya no tengo drogas en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque está encerrado, pues ya no hay drogas, no venden drogas, ni distribuyen drogas adentro. Entonces ya estoy libre, ¿no? Sale y nuevamente a la primera, ahí cae. Porque no cambió su corazón. La verdadera alternativa para el cambio de corazón solamente es Dios. Nadie más puede cambiar el corazón de las personas. En este pasaje hay por lo menos dos argumentos que respaldan esta declaración. En primer lugar, cuando leemos del versículo 4 al 7, se trata de la obra de un Dios bueno. Un Dios que actúa conforme a su bondad, que actúa conforme a su amor, que actúa conforme a su misericordia y que actúa conforme a su gracia. Es lo que vemos, versículo 4 al 7. Pero en segundo lugar, la obra de Dios hace algo extraordinario, hace algo sobrenatural. ¿Sabe qué hace? Rehace a la persona. Lo rehace. ¿Cómo? Lo regenera en primer lugar. Hay una condición de perdición antes de venir a Cristo. ¿Por qué es una condición de perdición? Porque algo se echó a perder. ¿Qué cosa? Su corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo regenera. Regenerar, ¿qué cosa es? Regenerar es rehacer en un momento y en una forma completa. ¿Cuántos de ustedes tienen cicatrices desde pequeños? A ver, ¿tienen o no tienen? ¿A ustedes no? Pues lo cuidaron bien así como si fueran de cristal y no lo dejaban salir. ¿Tienen cicatrices o no? Yo tengo un montón, ¿ah? Imagínense que en un momento viniera alguien y le dijera, mira, yo tengo, con mi tratamiento tú vas a quedar 0 cicatrices. Y tu cuerpo, tu piel va a quedar, no, como un bebé, bien limpiecita, no vas a tener ni los rastros del acné. ¿No? Entonces, y esta cremita, ya está.
oye, la cicatriz que tenía acá, y por acá, y no, resulta que no tiene ninguna cicatriz. ¿Hay algo que puede hacer eso? ¿Completamente? ¿Todo completamente? Aún las cicatrices internas, cuando te operan, quedan cicatrices. Las mujeres que dieron a luz por cesárea, también quedan cicatrices, no solamente las externas, sino también internamente, ¿no? Entonces, pero esto que, imagínense, eso tendría que ser un milagro. Entonces, muchas veces las vidas vienen así, están dañadas, están echadas a perder, y el único que las rehace y hace algo nuevo, un milagro, es el Señor. Los regenera, rehace, pero lo hace de una manera completa, lo renueva. ¿Cómo es que sucede esto? Lo hace por la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Se trata de un derramamiento sobreabundante de su Espíritu. No es en una medida superficial, sino una transformación profunda de la persona. Y esto implica pues un cambio de ser. Pablo dice, lo que éramos en tiempo pasado, implica un cambio en la manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice, viviendo, o sea, en pasado. Eso es lo que pasaba. Entonces, las personas van a inclinar su conducta hacia lo bueno, hacia aquello que está establecido en su palabra, en la medida en que permitan que Dios obre sobre sus vidas. En la medida que tú y yo permitamos que Dios obre, es en la medida que seremos rehechos, que iremos siendo cambiados. Los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance son sobreabundantes, pero depende en que nosotros permitamos que eso suceda. La transformación de las personas es el asunto de fondo del Evangelio, porque el Evangelio cambia todas las cosas. Cambia tu perspectiva de pensar, cambia tu religiosidad por una relación extraordinaria con Dios, por un entendimiento y conocimiento del Dios verdadero. Cambian tus obras, que antes eran malas, ahora se cambiaron en obras buenas para la gloria de Dios. Cambia tus prioridades, cambia tu agenda. Frente a esto, que Pablo está exponiendo, las propuestas de todas las sectas simplemente quedan como cuestiones necias y vanas, porque ninguna secta puede ofrecerte más de lo que Dios está ofreciendo. Hermanos, qué importante poder estudiar este libro de Tito, esta epístola de Tito. El apóstol Pablo, pues, yo creo que merece toda nuestra atención mientras buscamos en la Biblia la enseñanza de cómo vivir una vida agradable a nuestro Señor. Aquí nosotros podemos aprender a vivir como Dios desea, como Él anhela, pero también nosotros vamos a aprender qué cosas tenemos que evitar para no caer. Y Pablo sugiere que busquemos ser puros mientras evitamos aquellas cosas que nos corrompen nuestra mente y nuestra conciencia. Y posteriormente, más adelante, Pablo hace una declaración que nunca debemos olvidar. Ahí en el capítulo 1, versículo 16. Recuerde esto: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesar, es decir, que actúan como si conocieran a Dios. Y alguien que a veces, cuando es relativamente nuevo, muchas veces se deja impresionar por estas personas, porque pareciera la pura verdad. Pareciera la pura verdad. Por eso profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. En una oportunidad, alguien que se decía pastor llegó a una iglesia y le dijo a un muchacho que estaba estudiando en el instituto bíblico, le dice: oye, ¿tú qué haces acá? Te estás desperdiciando, tú tienes un potencial tremendo. Ven conmigo, yo te voy a hacer copastor de la iglesia. Y no solamente, y vas a estar dirigiendo todo el grupo de alabanza porque tú tienes dones y talentos.
Aquí nunca te van a dejar predicar. Fíjese. Qué interesante. Profesan conocer a Dios. Es decir, actúan como si conocieran a Dios. Hermanos, como cristianos, debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros que nuestras vidas están de acuerdo con nuestra profesión de fe en Cristo. Les hago recordar lo que el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Junto con esta advertencia, Pablo también nos dice cómo evitar negar a Dios. Ahí en 3:5 y 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, al buscar diariamente renovar nuestra mente por el Espíritu Santo, es que nosotros nos vamos a desarrollar como cristianos que honran a Dios por la forma en cómo vivimos. Nosotros necesitamos cambiar, Dios no. ¿Recuerdan? El domingo lo veíamos ese tema. Tenemos que ir renovando nuestra mente, conociendo cada día más a Dios, apegándonos más a Dios, honrando más a Dios. ¿Cómo? La mejor manera es de la forma como nosotros vivimos, de la forma como nos comportamos, de la forma como accionamos. Y ya casi para terminar, hay como una nota importante que Pablo menciona, producto de lo que está exponiendo. Versículos 10 y 11 del capítulo 3. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No solamente se debe evitar las enseñanzas, sino que las personas que enseñan falsamente hay que evitarlas, hay que separarlas. Pablo dice que ese tipo de individuo, justamente el que no ha sido sujeto a la fiel enseñanza, ese es justamente el que causa división. Fíjese usted. No, es que el pastor no sabe predicar. Bueno, a Dios le plació poner a un inútil que no sabe predicar al frente. Ese ya no es asunto de uno que se eligió, ¿verdad? Es asunto de Dios. Es que no saben orar. Yo te voy a enseñar a orar. A Dios le plació usar a un inútil. ¿Sí se dan cuenta? El que no se somete a las enseñanzas que se dan, ese es el que causa divisiones. Pablo dice, hermanos, muy claro, ¿no? La palabra griega que usa aquí es la raíz de la palabra hereje. Y literalmente significa capaz de tomar o escoger. Y hay una versión que me gusta, la versión Palabra de Dios a las Naciones. Mire la traducción que dice, esta versión dice, una persona que escoge, o sea, él escoge ser diferente en su enseñanza. Un falso maestro o hereje, él escogió enseñar lo que es diferente a la verdad revelada de Dios. Eso lo convierte en una persona que causa divisiones. No, es que el pastor siempre está enseñando sobre eso o aquello o lo otro. No, mira, las cosas son así, de esta manera, y no sé qué y no sé cuánto, porque a mí Dios también me habló y también Dios me llamó. Y yo me hace recordar cuando pues María y un grupo se rebelaron en contra de Moisés. ¿Y qué dijeron?
¿A poco Dios solamente puede hablar a través de Moisés? ¿Acaso no puede hablar a través de nosotros? Y vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias. Cuando estas personas enseñan algo diferente, algo contrario a las Escrituras, ¿sabe qué está pasando? Está creando divisiones entre los creyentes. Fíjese usted. Y Pablo describe 3 pasos que deben tomarse al confrontar a esta clase de personas. Número 1, se le amonesta. Segundo lugar, se le amonesta por segunda vez. Y en tercer lugar, si siguen lo mismo, hay que separarse de él totalmente hasta que reconozca su error y se arrepienta. Y todo esto se debe hacer posible, llamarle la atención, pero también ayudarlo para que llamándolo como al arrepentimiento. Se le tiene que confrontar para asegurarse que comprende la naturaleza de ese pecado cometido y ver, pues lógicamente, si está dispuesto a cambiar. Solo al estar seguro que verdaderamente va a cambiar, que ha entendido, al ver un arrepentimiento genuino, entonces, pues, ¿sabe qué? Sigue. Pero si no ocurre eso, si por el contrario hay orgullo, hay irreverencia, ¿verdad? Si por el contrario, no, es que yo sé así, y comienza a confrontar. Lo que la misma Biblia dice, en tal caso, ¿saben qué? No son los hermanos de la iglesia los que lo acusan, es la misma persona que causa divisiones la que se está condenando. Porque es lo que acabamos de leer, es lo que dice la Biblia. Si no está dispuesto a buscar la unidad de la iglesia, si entienda eso, buscar la unidad de la iglesia y corregir su error, su actitud está demostrando con esa actitud un estado pervertido y de alguien que está condenado. En cambio, cuando la persona se arrepiente, ¿sabe qué? No hay que desecharlo, al contrario, vamos a ayudarte a que seas restaurado y que te restablezcas dentro del cuerpo de Cristo. La disciplina entonces cumple un propósito educativo a fin de que el individuo se corrija. Por eso le da 2 oportunidades antes de poder tomar medidas disciplinarias que lo excluyan de la iglesia. Y quiero terminar con una frase de C.S. Lewis, y se lo voy a leer textualmente. No lo escribí yo, C.S. Lewis dice: si la conversión al cristianismo no mejora las acciones exteriores, bien podemos sospechar que esa conversión fue imaginaria. Recordando que una sana doctrina produce siempre una sana conducta.